Señor Jesucristo, libro de los Proverbios, su capítulo 9 y verso 1. La sabiduría edifica su casa, labró sus 7 columnas. Pero dice en la cabecera de este párrafo, la sabiduría y la mujer insensata. Pero vamos a considerar en esta preciosa noche, hermanos y hermanas, pero en especial nos dirigimos a los jóvenes de esta asamblea. Tal vez no todos han venido, ¿verdad? Ya tienen ocupación los jóvenes también, mayormente los que estudian, se entregan al estudio. Siempre se les exige, pero gracias a Dios de los que pudieron venir y de los que han sido perseverantes. Y vamos a terminar. Es un momento más, hermano. Posiblemente nos hace un poquito muy cansado, ¿verdad? A veces me incomoda un poco levantar cantando el corito, pero la verdad traigo dentro de mi corazón. Hay algo dentro de mí, hermano, quiero compartir con ustedes, jóvenes, y pasar por alto. No lo puedo resistir. Ya veníamos escuchando el primer mensaje y segundo mensaje, tampoco lo vamos a repetir. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es lo que queremos considerar. Viene en mi mente en Gálatas del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Me parece que está en su capítulo 2 y verso 13 o 14. Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas en la iglesia. Maravilloso. Pero Pablo hablando en cuanto de la incircuncisión y de la circuncisión. Pero hay algo de poder pensar, hermano, solamente esta es una introducción de la columna. Tal vez va a decir el jovencito, bueno, es que este hermano ya hablar de los ancianos, pero algo así de la introducción de este mensaje. Y dice también en la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en su capítulo 3 y verso 15 me parece: si tardo para presentarte ante Dios joven, sepas cómo debes conducir, dijo el apóstol Pablo, de la columna y baluarte de la verdad, de poder venir a servir a un Dios viviente, hermano. Gracias a Dios, y venía a mi mente. ¿Se recuerdan de la primera, segunda y tercera? Segunda sería de la caída del templo en el tiempo del rey Salomón. Y nos describe la palabra de Dios que tenía 2 columnas de enfrente. Y yo creo que los jóvenes saben también los nombres de esas 2 columnas. Pero nos habla el profeta Jeremías en su capítulo 52 y verso 20 me parece. Venía hablando de la deportación de los israelitas, de la caída del templo en Jerusalén y concerniente de que fueron llevadas las cosas como oro, plata, bronce, todo de las cosas preciadas. Pero ahí menciona al profeta Jeremías. Y aún de las columnas, esas columnas que daba la medida, hermanos,
y todos los utensilios de oro y de plata y de bronce. Era incalculable el precio. Maravilloso. Incalculable el precio. No solamente de las columnas, pero por el Espíritu de Dios en boca de Saulo de Tarso, escribió a los hermanos de Gálatas que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas entre 2 o 3 o 100,000 hermanos. Y delante de ellos, Jacobo, Cefas y Juan, el apóstol, fueron considerados como columna, hermanos. Ahora bien, ahora no solamente Cefas, ni el apóstol Juan, ni Jacobo, el hermano de Jesús en la carne, realmente fueron considerados como columna, pero viene en mi mente de las 2 columnas que llevaba el templo de Dios. Era incalculable el precio del oro en aquel entonces, hermano. Y así es el valor de cada columna. No solamente se le atribuye al anciano de la iglesia, no solamente se le atribuye a los apóstoles, como dijo el apóstol Pablo, aún tengo las marcas, otros dicen que son ilustres de poder pensar, el sello del apostolado de Pablo. Eran considerados como columnas, baluarte de la verdad, hermano. Por eso era incalculable las razones y el motivo, aún los ojos de una congregación puesta de las columnas, como depende de 2 columnas en el hogar, los ojos de los hijos alrededor de un matrimonio que cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 hijos, y los ojos de esos 7 hijos colocada en esas 2 columnas, hermanos. Pero dice Eclesiastés, pero ¿qué pasa si se derrumbe una de esas columnas? Ay, qué triste hablar. Pero centrémonos en cuanto de las 7 columnas, hermano. Pero para esto consideramos ejemplares en las Escrituras, libro de Jueces. Libro de Jueces en su capítulo 16 y su versículo 18 al 19. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Verso 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella, comenzando a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová que había apartado de él. Ahora la presentación de la vida de un joven
que le pusieron Sansón. Pero este joven fue criado en la línea de los nazareos, nazariato. Y esa línea, hermano, por eso se le dejó crecer su cabello. Pero dice que el cabello de este joven Sansón, realmente en cuanto de su crecimiento, de lo que es corporal, literal, carnal, como un joven, ¿verdad? Dice la Escritura, hermano, dice que venían las instrucciones, pero por parte de Dios. Aún su padre y su madre se preocuparon de darle la educación en casa, como dice el dicho en la sociedad, aún entre nosotros, ¿verdad? Cuando ven un joven afuera, en cuanto de su comportamiento es algo, no es agradable, ¿verdad? Algo, entonces se dice, no es que ese joven dependió de su educación en casa. Sí, es así. Pero dice que la vida de Sansón venían las instrucciones, pero dice que este joven fue envuelto, hermano, de un espíritu que le llama y llamó Saulo de Tarso en la carta, me parece que en la primera o segunda, a Timoteo. Oh joven Timoteo, te encarezco delante de Dios y aún delante de un Dios que vive. Te encarezco delante de Él que huyes de las pasiones juveniles. Y dice en Eclesiastés, oh joven, toma placer, el placer de tus ojos, el placer de tu corazón. Aún el joven no descansa en cuanto de las cosas que le pudiera rodear en la vida. Y envuelto este joven que se le llamó y le pusieron Sansón, fue envuelto en un espíritu que se le llama pasión. Aquí nos da a entender, hermano, que este joven que fue envuelto en un espíritu, por eso vamos a usar la palabra, un joven muy enamorado. Se enamora, no solamente con una, con dos o tres tal vez, pero esto nos da a entender, pero al principio, hermano, en cuanto de su pujante vigor y de su fuerza, porque en él había algo que se le llama, como consideramos, de las 7 columnas, pero ya no son las columnas, es otra área. Sino consideramos en esta noche de las 7 trenzas de la cabeza y del cabello del joven Sansón, hermano. Y es lo que nos importa en esta noche, de poder aprender, de poder indagar y de poder encontrar y hallar dónde están esas 7 trenzas de los cabellos de la cabeza del joven Sansón, jovencita. Es lo que deseo de poder compartir con ustedes, de poder dónde falló Sansón. Y dice la Biblia, dice que cuando él
le hacían el intento de poder amarrarlo, atarlo, sujetarlo con cuerdas nuevas. Y de pronto dice la Dalila, era una señorita, pero filistea, y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice que de pronto se despierta el joven Sansón. ¿Qué vale? De esas cuerdas nuevas es como un hilo, hermano, que se puede quemar cuestión de segundos, porque el poder de Dios operaba en él, hermano, porque una de las trenzas, una de las guedejas de la cabeza de Sansón, que se componía en 7 trenzas, de 7 guedejas de su cabeza, hermano. Y esto dice que él descubrió todo lo que sentía, porque se envolvió un espíritu que se le llama muy enamorado, muy enamorada. Y eso le hizo descubrir uno de los enigmáticos de la vida del joven Sansón, y era un hombre hecho y derecho. Pero dice que los filisteos no encontraban cómo para debilitarlo, derrocarlo, vencerlo, despojarlo y destruirlo y quitar la vida. Era la meta de ellos. Pero al final, hermano, dice la Biblia que descubrió que nunca ha pasado navaja en mi cabeza, dijo él. Y dice que el instinto de la mujer tiene doble que el hombre. Y el instinto de la mujer Dalila pudo entender de que el joven Sansón se descubrió todo su enigma de ese secreto desde la infancia, desde su adolescencia, en su vida. ¿En qué consistía la fuerza del joven Sansón? Y dijo: nunca ha pasado navaja en mi cabeza. No es como los nuestros, ¿verdad? El deber de papá y mamá, llevar a los hijos a la barbería, ¿verdad? Dejar a su corte, su porte normal, ¿verdad? Como hoy en día en nuestra generación. Pero dice la Biblia, dice que descubrió entonces, vino un hombre y dice que le rapó, le cortó las 7 trenzas, y de una de las 7 trenzas, hermano, se manifestaba en la vida del joven Sansón. En una ocasión tuvo el encuentro con un león joven, dice la Biblia, y dice que le echó mano. ¿Qué vale? Dice que le echó mano y le abrió la quijada del león y lo mató, así como lo oye. Y también dice que los filisteos venían contra él y solamente tomó una de las quijadas de un asno, y con esa quijada mató a 800 filisteos de una fuerza impresionante, hermano. Podríamos pensar sobrenatural. En una de las ciudades de Dalila salió de noche
que lo estaban vigilando los filisteos, pero dice que el cerrojo del portón de la ciudad lo tenían con seguridad. Pero dice que cuando él se fue y era de noche, salió el joven y poseía todavía el Espíritu de Dios, o quiero decir el poder de Dios en él. ¿Y qué vale? Dice que con el hombro se llevó el portón de la ciudad de los filisteos, hermano, de poder pensar de cuántas libras pesaría de esas columnas o de ese gran portón de la ciudad de los enemigos. Pero dice que él lo levantó, hermano. Por eso dice la Biblia, pero de pronto cuando se dormía él, ¿cuántos jóvenes en esta noche que venían durmiendo tal vez? En la vida espiritual no hay intento, hermano, pero no es escalar en la vida de un predicador evangelista. Voy a tocar del calcañar del evangelista. En el momento cuando es usado el joven Sansón en el púlpito para capturar y vencer y traer 800 almas o 1000 almas a los pies de Cristo, oh, realmente de poder pensar, hermano, que llamaría la atención de mirar a alguien que pudiera cautivar mil filisteos a los pies de Cristo, hermano. Así lo sucedido en la vida de Sansón, pero muchas veces ocurre en la historia de las asambleas. Tal vez de sus primicias que pudiera alcanzar una alma, 2, 3, 4, 5, 100 almas. En no ahí donde podría decir hay peligro. Pero hermano Jorge, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿Acaso no tenemos el Espíritu de Dios? Amén, así es. Pero el poder, hermano, tan solamente el poder que se envuelve el evangelista de ver 1000 filisteos a los pies de Cristo, y asuma el joven Sansón que ya lo alcanzó todo, ya lo tiene todo, ya lo posee todo, y lo mira a sus ojos a lo demás. Es donde ahí consiste el peligro en una de las querejas. Le he puesto poder, hermano. Por eso dice a los Romanos en su capítulo 1 y verso 16, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es poder de Dios, potencia de Dios, dicen algunos predicadores, ¿verdad? Poder de Dios. El evangelio de Dios o de Cristo, porque es poder de Dios, hermano. Pero voy a explicar. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 1 y verso 29, y a los que llamó, también los delegó, los atribuyó, que los llamó que eran escorias, hermano, entre el basurero. Pero dice el apóstol Pablo en ese versículo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Muy bien. Cristo, poder y sabiduría de Dios.
Pero dice los Efesios capítulo 3 y verso 20, porque aquel que es poderoso, que nos llamó de la escoria de las tinieblas y nos traslada en la postura del joven Sansón de vencer y cautivar 1000 filisteos, y asume la iglesia que ya lo tiene toda equivocadísima. Porque dice los Efesios, según el poder que actúa en nosotros. Pero a la parte más que dice en su segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 4 y verso 7. Porque la excelencia y el poder sea de Dios y no del joven Sansón. Ahí se equivocó él. Por eso cuando vino la debilidad en él, no se dio cuenta, aunque se despertó, pero fuera de tiempo, hermano. ¿Cuántos jóvenes durante este año se despertaron después de tiempo? Se despertaron demasiado tarde, porque esta vez andé como las otras veces. Pero no sabía el joven Sansón que el poder de Dios se le había apartado de él, hermano. Por eso una de las trenzas de la cabeza del joven Sansón le he puesto poder. Pero una de esas trenzas, hermano, hay peligro en la vida de un orador, de un enseñador, de un siervo de Jesucristo, de un anciano, de un evangelista, hermano. Todos estamos dentro de la línea de poder, pero ese poder nunca vamos a asumir si Dios le ha dado 1000 filisteos de poder traer a los pies de Cristo. Recuerde, dice a los Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque el vaso de barro, y dentro de ese vaso de barro surge la excelencia y el poder. Maravilloso. Ahora encontramos dos cosas aquí: excelencia y poder, según actúa en la vida de la iglesia. Mejor voy a hablar global, general, hermano. Según el poder que actúa en la vida de la iglesia. Pero hoy en esta noche hemos considerado en cuanto una de las trenzas de los cabellos de la cabeza del joven Sansón, que se le llama poder, hermano. Pero dentro de ese poder nunca lo vamos a asumir que ya lo hayamos alcanzado, sino realmente lo alcanzaríamos, hermano, hasta, más en adelante de poder progresar, desarrollar y avanzar en cuanto a esta meditación. Pero nos hemos quedado de la primera trenza del cabello de la cabeza del joven Sansón, que se le llama poder. ¿Quiere decir, hermano, que es malo poseer el poder de Dios? No. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder
de Dios, sea de Dios, y no asume la mente, porque la mente traiciona. Porque de la mente está el campo de la batalla. Batalla el espíritu del ser humano y el Espíritu Santo de Dios, hermano. No porque el Espíritu de Dios no sea superior, amén, es superior, pero le respete el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo así? No apaguéis al Espíritu de Dios. No lo vayas a mantener como triste, dijo Pablo. Tampoco lo puedes afrentar al Espíritu de Dios. Entonces dicen Hechos de los Apóstoles en la vida de Saulo de Tarso, y dice que le habló el Espíritu Santo de Dios: no te vayas aquí, Pablo, aquí te necesito. Muy bien, dijo Pablo. Entonces realmente, hermano, cuando la vida de la iglesia se deja llevar en la dimensión o en una de las trenzas, también la iglesia cuenta con las 7 guedejas o 7 trenzas o 7 columnas dentro de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Por eso en esta preciosa noche, que el poder de la vida de los jóvenes o de la iglesia dice que es la gloria, pero esa gloria ni por un momento le pertenece al joven, a la señorita, menos a la iglesia, para que surja maravilloso dentro de ese vaso de barro, humilde, sencillo, la excelencia de un trabajo, el poder de un trabajo puede cautivar, puede infundir aliento, puede encaminar, puede iluminar, puede abrigar y puede... muchas palabras, pero gracias a Dios surge la excelencia y el poder, pero no de nosotros, sino sea de Dios, y que Él bendiga en nuestras vidas.